Hay algo que Washington no quiere que entiendas esta mañana. Mientras los grandes medios de comunicación te hablan de aranceles, de guerras culturales y de la próxima batalla electoral, hay una arquitectura de poder que se está construyendo silenciosamente en el hemisferio occidental y sus cimientos están siendo forzados sobre naciones soberanas que ni siquiera tienen voz en el proceso. Guatemala acaba de recibir una lección brutal sobre lo que significa existir en la sombra del poder estadounidense. Su gobierno fue doblegado, sus instituciones intervenidas, su voluntad política aplastada bajo el peso de sanciones, presiones diplomáticas y una maquinaria de desestabilización que Washington perfeccionó durante décadas en el Medio Oriente, en Europa del Este y en el sudeste asiático. Y ahora, con ese manual aún manchado de la sangre política guatemalteca, los estrategas en Washington voltean la mirada hacia México, hacia una nación de más de 130 millones de personas, con un ejército propio, con una historia de resistencia antiimperialista grabada en cada piedra de su constitución, y le exigen algo que ninguna nación verdaderamente soberana puede aceptar: la presencia de tropas extranjeras en su territorio. Eso no es una petición diplomática, eso es una declaración de intenciones. Y si no lees esto correctamente desde el principio, vas a malinterpretar todo lo que viene después. Permíteme establecer el contexto histórico con la precisión que este tema exige. Guatemala en 1954 fue el primer laboratorio moderno del intervencionismo estadounidense en América Latina. La CIA derrocó a Jacobo Arbenz porque se atrevió a redistribuir tierras ociosas de la United Fruit Company. No porque fuera comunista, no porque representara una amenaza militar para Estados Unidos, sino porque tocó los intereses económicos de una corporación con conexiones directas en el Departamento de Estado. Lo que vivimos hoy es una versión actualizada de ese mismo patrón, con nuevas herramientas, nuevos actores institucionales, pero con la misma lógica imperial en su núcleo. El gobierno de Bernardo Arevalo llegó al poder en Guatemala con un mandato popular claro, con una promesa de combatir la corrupción y de establecer un Estado de Derecho independiente. Pero la soberanía guatemalteca chocó con algo que Washington nunca tolera en su patio trasero: la independencia real de criterio. Cuando Guatemala intentó navegar sus propias prioridades nacionales sin alinearse perfectamente con los objetivos geopolíticos de Washington, la respuesta fue inmediata, despiadada y calculada. Sanciones individuales, presión sobre instituciones financieras internacionales, amenazas veladas a través de comunicados diplomáticos y, lo más importante, el uso del tema migratorio como palanca de extorsión política. Washington convirtió el flujo migratorio centroamericano, que es en gran medida producto de décadas de políticas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial bajo supervisión estadounidense, en un arma de negociación. Le dijeron a Guatemala, en términos que no dejan lugar a interpretación: coopera con nuestra agenda de seguridad regional o te aplastamos económicamente y diplomáticamente. Y Guatemala cedió. No porque sus líderes fueran cobardes necesariamente, sino porque las herramientas de presión que Washington tiene a su disposición son tan asimétricas, tan desproporcionadas, que resistirlas requiere un tipo de valentía institucional que muy pocos gobiernos en el mundo pueden sostener bajo presión prolongada. Si este análisis te está abriendo los ojos a una realidad que los grandes medios simplemente no están cubriendo con esta profundidad, te pido que le des like a este video ahora mismo. No lo hagas por mí, hazlo porque este tipo de análisis necesita visibilidad, necesita llegar a las personas que todavía están tratando de entender por qué el mundo se está reorganizando de la manera en que lo está haciendo. Lo que Washington se niega a calcular es el efecto dominó que su propia agresividad está generando en el continente.
Cada vez que aplasta a un gobierno pequeño como Guatemala, cada vez que demuestra que la soberanía nominal de una nación centroamericana no vale absolutamente nada frente a los intereses estratégicos de Washington, está enviando un mensaje que no solo llega a Ciudad de Guatemala, sino que resuena con igual fuerza en Ciudad de México, en Brasilia, en Buenos Aires, en La Paz. Y ese mensaje no produce sumisión universal. Produce exactamente lo contrario, produce la búsqueda acelerada de alternativas, de alianzas alternativas, de marcos económicos que no pasen por el dólar, de estructuras de seguridad que no dependen de la benevolencia de Washington. En otras palabras, Washington está acelerando exactamente el proceso de fragmentación del orden unipolar que dice querer preservar. Ahora hablemos de México, porque aquí es donde la situación pasa de ser un análisis geopolítico a ser una crisis en tiempo real con consecuencias que ninguno de nosotros puede ignorar. La administración estadounidense, bajo el argumento de combatir el narcotráfico y los cárteles de la droga, ha comenzado a presionar de manera cada vez más directa y pública para que México acepte operaciones de fuerzas especiales estadounidenses en su territorio. Hay que ser muy claros sobre lo que esto significa en términos de derecho internacional y de lógica estratégica. Cuando una potencia extranjera exige el derecho a operar militarmente dentro de tu territorio sin que tú tengas control operacional sobre esas fuerzas, sin que tus instituciones legales tengan jurisdicción sobre sus acciones, sin que tu gobierno pueda determinar los objetivos de esas operaciones, eso no es cooperación en seguridad, eso es una ocupación con otro nombre. Y México, a diferencia de Guatemala, tiene la masa crítica histórica, demográfica, económica y militar para que esta exigencia no sea simplemente absurda en términos prácticos, sino profundamente reveladora de la mentalidad que prevalece actualmente en los círculos de poder en Washington. Quiero que te detengas un momento y reflexiones sobre esta pregunta, porque creo que define el núcleo moral de todo este debate. Si Estados Unidos tiene el derecho de exigir presencia militar en México bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, entonces ¿tiene México el mismo derecho de exigir presencia militar en Estados Unidos para combatir el tráfico ilegal de armas hacia el sur, que alimenta precisamente a los cárteles que Washington dice querer destruir? Piénsalo. El 90% de las armas que usan los cárteles mexicanos provienen de Estados Unidos. Provienen de una industria armamentista que opera completamente dentro del marco legal estadounidense, que vende armas en ferias, en tiendas, en un mercado interno prácticamente sin regulación efectiva, y esas armas terminan cruzando la frontera hacia México. Si la lógica fuera verdaderamente bilateral, verdaderamente basada en la ley y en la cooperación igualitaria, México tendría exactamente el mismo argumento para exigir acceso operacional en suelo estadounidense, pero nadie en Washington está teniendo esa conversación, porque la lógica nunca fue bilateral. Escribe tu respuesta en los comentarios. Quiero saber si crees que existe algo parecido a una moral global en el sistema internacional actual o si todo se reduce a quién tiene más poder para imponer su voluntad. Lo que los arquitectos de esta política en Washington no están calculando o lo que calculan pero deliberadamente ignoran es la profundidad del trauma histórico que existe en México respecto a la presencia militar extranjera. No estamos hablando de un resentimiento abstracto, no estamos hablando de una ideología política de izquierda o derecha, estamos hablando de algo que está grabado en el ADN institucional del Estado mexicano. México perdió más de la mitad de su territorio en el siglo XIX, precisamente como resultado de la expansión militar y territorial de Estados Unidos. La intervención francesa, la ocupación estadounidense de Veracruz en 1914, la expedición punitiva de Pershing contra Pancho Villa, todo esto no son páginas olvidadas de un libro de historia. Son referentes vivos en la cultura política mexicana. Son la razón por la que el artículo 89 de la Constitución mexicana prohíbe explícitamente la presencia de fuerzas militares extranjeras
en territorio nacional sin autorización del Senado de la República. Cuando Washington presiona a México para que acepte tropas extranjeras, no está presionando contra un gobierno o contra un partido político. Está presionando contra la Constitución, contra la historia, contra la identidad nacional de un pueblo entero. Si estás llegando hasta aquí en este análisis y sientes que finalmente alguien está conectando los puntos que los grandes medios de comunicación se niegan a conectar, entonces te pido que te suscribas a este canal ahora mismo. Las dinámicas que estamos discutiendo se van a acelerar en los próximos meses y necesitas estar en posición de entenderlas antes de que sucedan, no después. Suscríbete para mantenerte adelante de la curva. Y aquí está el elemento que los analistas convencionales consistentemente subestiman cuando hablan de esta presión sobre México. El contexto geopolítico global en el que todo esto está ocurriendo. Vivimos en un momento en que el orden unipolar que Estados Unidos construyó después del fin de la Guerra Fría está siendo desafiado de manera simultánea en múltiples teatros. Rusia lleva más de 2 años resistiendo la presión de la OTAN en Ucrania, y no solo resistiendo, sino adaptando su economía de guerra a una escala que nadie en Washington anticipó correctamente. China está consolidando su posición como potencia tecnológica, económica y naval en el Indo-Pacífico a una velocidad que está dejando obsoletas las proyecciones estratégicas del Pentágono. El sur global, desde el Sahel africano hasta el sur de Asia, está experimentando un proceso de reafirmación de soberanía que hace 10 años habría parecido imposible. En ese contexto, la presión que Washington ejerce sobre México y Guatemala no es simplemente política hemisférica, es el reflejo de una potencia que siente que está perdiendo el control del tablero global y que está recurriendo a sus zonas de influencia tradicionales con una intensidad y una urgencia que revelan ansiedad, no confianza. Una potencia verdaderamente segura de su posición global no necesita doblar el brazo de Guatemala, no necesita exigirle a México que abdique de su soberanía constitucional. Una potencia verdaderamente hegemónica genera adhesión a través de la atracción, a través del ejemplo, a través de la oferta de beneficios reales y mutuos. Lo que estamos viendo, en cambio, es coacción, y la coacción como herramienta de política exterior tiene rendimientos decrecientes muy claros. Cuanto más lo usas, más resistencia genera, más aliados empuja hacia el otro lado del tablero, más legitimidad erosionas en el sistema internacional que supuestamente estás defendiendo. México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, enfrenta aquí uno de los momentos definitorios de su política exterior en décadas. No porque Sheinbaum lo haya buscado, sino porque Washington le está forzando una decisión que no puede evadir indefinidamente. Si cede a la presión y permite alguna forma de presencia operacional estadounidense en México, habrá roto un principio constitucional que ha sobrevivido a presidentes de todos los colores políticos durante más de 100 años. Y habrá demostrado ante toda América Latina que ningún país en el hemisferio es realmente inmune a la presión de Washington cuando ésta decide aplicarla con suficiente intensidad. Si resiste, enfrentará una presión económica y diplomática similar a la que aplastó a Guatemala, pero con una diferencia fundamental. México es la 14ª economía del mundo, comparte 2,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, es el primer socio comercial de Washington y una crisis en la relación bilateral México-Estados Unidos tendría consecuencias que se sentirían inmediatamente en los mercados financieros de Nueva York, en las cadenas de suministro de Detroit, en los precios agrícolas de todo el continente. Washington sabe esto y México también lo sabe. Y esa asimetría de consecuencias mutuas es, paradójicamente, la mejor protección que México tiene en este momento. Mi veredicto es este: lo que estamos presenciando no es política de seguridad, no es cooperación antinarcóticos, no es defensa hemisférica. Es la proyección desesperada de un poder que siente el suelo moverse bajo sus pies y que está respondiendo con los únicos instrumentos que conoce bien: la coerción, la presión económica y la demanda de subordinación.
Guatemala ya pagó el precio de existir demasiado cerca del sol del poder estadounidense sin tener suficiente masa crítica para resistir su calor. México tiene esa masa, tiene la historia, tiene la constitución, tiene la geografía y tiene, si sus líderes tienen el coraje de usarlos, los argumentos morales y legales más sólidos que cualquier nación en el hemisferio podría desear tener en este momento. La pregunta no es si Washington va a seguir presionando, lo hará. La pregunta es si el mundo va a seguir mirando cómo el concepto de soberanía nacional se convierte en una ficción jurídica aplicable solo a aquellos países que tienen suficiente poder nuclear o económico para hacerla respetar. Si este análisis te ha dado las herramientas para entender lo que realmente está ocurriendo en nuestro hemisferio, comparte este video ahora mismo. No lo hagas por algoritmos ni por estadísticas. Hazlo porque hay personas en tu red que están consumiendo la versión sanitizada de esta realidad y que merecen escuchar el análisis sin filtros que acabas de escuchar aquí.